2, 1. Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver el tema correspondiente al miércoles 27 de mayo de 2020. En esta oportunidad, pues, vamos a trabajar con los temas de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Del método Leonardo da Vinci correspondientes a la parte de la sensazione y el sfumato. Bien, en esta parte Leonardo da Vinci está planteando dentro de su proceso creativo dos cosas que verdaderamente le ayudaron a él a crecer como artista, como ser humano y como un hombre enciclopedista. Era la época del Renacimiento y en esta época del Renacimiento surgió un genio como él, ¿verdad? Bien, ¿qué es la sensazione? Bueno, como su nombre en italiano lo plantea aquí Michael Gelb, el autor del libro La inteligencia genial, ¿verdad? La sensazione es el refinamiento continuo de los sentidos, particularmente de la vista como medio para enriquecer la experiencia. Traducido al español, no lo deberíamos traducir como sensación, sino que deberíamos traducirlo como experimentación sensorial o experiencia sensorial, porque a eso se refiere Michael Gelb. La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, si pensamos como Leonardo, sabremos que los sentidos son las llaves para abrir las puertas de la experiencia. El hombre promedio, reflexionaba Leonardo con tristeza, mira sin ver, oye sin oír, toca sin sentir, come sin saborear, se mueve sin ninguna conciencia física, inhala sin percibir olores o fragancias y lo peor de todo es que habla sin pensar. La sensación, pues, es la puerta de entrada al contacto con la realidad. En esto nosotros lo debemos tener claro. Si nuestra sensación falla nuestro contacto con la realidad. Y una persona puede adormecer sus sentidos y si adormece sus sentidos, pues obviamente va a adormecer su capacidad intelectual. No solo para percibir la realidad circundante, sino para producir pensamiento, producir eh, obra artística y para producir análisis. Esto conste, no solamente es aplicable a los artistas, a los publicistas, es aplicable a todo ser humano y a toda profesión, donde se requiere el uso de una capacidad intelectual. Aun siendo un trabajo manual, uno necesita cierta intelectualización de lo que está haciendo. Bien. Michael Gelb habla de la sensación y la percepción. ¿Y a qué le vamos a llamar sensación y percepción? La sensación es el resultado de la percepción. La percepción es el acto que ocurre cuando captamos la realidad a través de nuestros sentidos y lo elaboramos intelectualmente con el cerebro. Sentir con nuestra vista, con el olfato, con el tacto, con el oído, nos lleva a una intelectualización de esa realidad y nos lleva a una predisposición psicológica. Y veamos cuáles son los planteamientos al respecto. La percepción, para Michael Gelb, es la manera en que el cerebro de un organismo interpreta los estímulos sensoriales. La percepción ya es conjuntando todos los impulsos
nerviosos surgidos del aparato sensorial existente en nuestro cuerpo, llega hasta nuestro cerebro y ahí se intelectualiza, se interpretan, se deduce la condición espacial en la que uno se encuentra, se toman decisiones, se reelabora la realidad y se actúa sobre ella. Dice Michael Gelb, ¿qué es lo más bello que usted ha visto en su vida? El sonido más dulce que ha escuchado, el objeto más exquisitamente suave que ha tocado. Además de ser los conductores del placer y el dolor, nuestros sentidos son las parteras de la inteligencia. Por lo que les he dicho anteriormente, se puede entender cabalmente por qué los sentidos nos ayudan a hacer nacer nuestro pensamiento. Pero veamos qué es la sensación. La sensación pasa por diferentes fases. La noción de sensación es cuando entramos en contacto con la realidad. Es decir, tocamos, saboreamos, vemos, olfateamos y escuchamos. Esa es la sensorialidad básica. Existen fases de la sensación, que es cuando yo entro en contacto con la realidad percibible, los estímulos se conectan mediante nuestro aparato sensorial y estos son enviados a nuestro cerebro, que detecta el estímulo, lo detecta como un estímulo y produce una excitación. La excitación deberá entenderse aquí como una alerta de las neuronas en función de actuar. Las neuronas se excitan si usted al oler está en su cuarto y al oler olor a quemado, inmediatamente a usted lo mueve la acción a averiguar algo se está quemando. Lo pone en guardia. Y no solamente se refiere a acciones placenteras, ¿verdad? El estímulo entonces puede volverse una alarma para advertirnos, como también puede volverse el primer paso para adquirir o hacer un contacto con la realidad, reelaborarla, actuar sobre ella y transformarla. Luego está otro tema bien importante acá que lo tenemos que analizar, que son los umbrales sensoriales. ¿Qué le vamos a llamar umbral sensorial? Es justo el momento en el cual nuestros sentidos captan la realidad en la cual nos estamos involucrando. Entonces cualquiera me podría decir aquí, bueno, pero dado que existen estos umbrales sensoriales, pues realmente toda nuestra vida, desde que tenemos conciencia de la vida, vivimos en un perfecto umbral sensorial y actuamos a cada momento. Exactamente, así es. No se equivoca. Lo único que para efectos de estudio nosotros le llamamos umbral sensorial a aquello que va a captar nuestra atención. Yo, por ejemplo, puedo estar aquí hablando y de pronto podría estar lloviendo allá afuera. Y si está lloviendo allá afuera, la lluvia se puede escuchar como parte de una realidad en la que a mí ni me molesta ni me afecta. Si esta realidad pasa de un umbral superior al de la acción, entonces yo me voy a dar cuenta de que algo implica mi atención extraordinaria. Parece mentira, pero hay personas que no discriminan entre el umbral sensorial y la atención. Y estas son las personas que suelen padecer de problemas de índole de concentración.
Las personas que tienen la atención dispersa o, o personas que son procrastinadoras, o sea, que dejan para después hacer lo que les corresponde hacer en un instante. Estas personas tienen problemas de atención. Al tener esos problemas de atención, ellos como que pierden el, el concepto de umbral sensorial. Pero ustedes me dirán, bueno, yo ni siquiera sabía que existía eso del umbral sensorial. Sí, precisamente porque eso todo actúa de manera inconsciente. Esta es la parte del organismo en la que no somos conscientes, como lo es el sistema nervioso, el cerebelo, que es todo un sistema autónomo del individuo. Si nosotros estuviéramos conscientes de cada cosa que hacemos, difícilmente podríamos ser lo intelectual que somos. Eso le corresponde más bien, por ejemplo, a los reptiles. Por eso el cerebelo se le llama también cerebro reptiliano. El reptil se mueve conforme detecta los estímulos. Si detecta un peligro, pues huye. Si detecta demasiado calor, pues huye. Si detecta un ambiente confortable, pues se acomoda. Si detecta comida, ataca. Ese es el umbral sensorial básico, perdón, de un reptil. En cambio, en el ser humano, el umbral sensorial es la primera llamada de atención hacia una realidad. Bueno, otra cosa que es importante saber de la sensación son los aspectos fisiológicos de la sensación. O sea, cómo opera la sensación, cómo se traslada el estímulo de la parte corporal que está, del sensor corporal que estamos utilizando y es trasladada al cerebro para procesarse. ¿Y qué modalidades de sensaciones hay? ¿Verdad? Bien, a eso es una breve descripción de eso para que nosotros tengamos en cuenta. De esto, lo más importante que yo quiero que quede claro es que lo que le va a interesar a la publicidad es el umbral sensorial y el aspecto de las fases de la sensación, así como buena parte de los aspectos fisiológicos. ¿Por qué? Porque el umbral sensorial nos permite a nosotros captar la realidad, captar la atención del individuo. Y eso es lo que hace la publicidad, nos da un estímulo visual, nos da un estímulo olfativo, nos da un estímulo auditivo y logramos captar la atención de la persona. Si logramos captar la atención de la persona, entonces hemos logrado nuestro propósito. Bien, luego estamos en el tema de la sensación propiamente. Fíjense aquí el proceso. Los estímulos ambientales, que son los que nos rodean, que puede ser desde nuestro mismo hogar, pasando por la realidad inmediata exterior y el contacto que tiene con cada uno de los 5 sensores básicos del organismo. Existen más sentidos, fíjense, pero les iba a hablar de uno muy importante, pero eso lo vamos a hacer luego, porque es un tema mucho más complejo. Pero por el momento quedémonos con los 5 sentidos básicos y el sistema nervioso. Aquí tenemos el cerebro y el cerebelo forman junto con la médula espinal y todas las salidas de nervios que inervan todo el organismo. O sea, el sistema nervioso se encarga de llevar los estímulos eléctricos, de recoger y de transmitir esa información a la velocidad de la luz, porque son estímulos eléctricos, y de procesarlas para la acción. Entonces, que quede claro, la sensación dentro de su umbral sensorial es para llamar la atención, provocar un estímulo y generar una excitación que deberá entenderse como una acción fisiológica
una acción corporal que va a tomar la persona para actuar en consecuencia eh, con ese estímulo. Los estímulos ambientales generan la excitación de grupos de receptores sensoriales de la misma modalidad que a través de su conexión con el sistema nervioso central y aportan información al organismo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama fisiológico muy sencillo que nos muestra la vía aferente. ¿Qué es la vía aferente? Es el sector del sistema nervioso periférico encargado de transmitir el impulso nervioso a la corteza cerebral o hacia algunos centros subcorticales según la modalidad sensorial. Según la modalidad sensorial se está refiriendo a que puede ser el tacto, el oído, la vista, el gusto. ¿Eh? Y es la parte, la vía aferente del sector del sistema nervioso periférico que se encarga de enviar ese impulso nervioso para mover a la acción. El ejemplo gráfico que está colocado aquí es el de un pie. Supongamos que este pie va caminando, una persona va descalza y de pronto hay un clavo en el suelo que la persona no ha visto y se pincha, pues inmediatamente el nervio capta la sensación de dolor y es transmitido. El canal o la vía aferente correspondiente es el nervio tibial posterior, que tiene diferentes fascículos nerviosos, llega al cerebro, que tiene también fibras nerviosas, y llega finalmente a la neurona. En la neurona hay una vaina de mielina que recubre al axón. Y el axón es el que establece ya las conexiones neuronales con los grupos o regiones del cerebro que van a permitir de que se mueva el pie. En este caso, en esta reacción de vía aferente, quien actúa es el cerebelo, porque es una acción que no necesita de un procesamiento intelectual. Un procesamiento intelectual podría ser que yo le pusiera a usted un problema de física o un problema de matemáticas en el cual usted requiere que esto sea resuelto por la vía intelectual. En esta bien, esta descripción fisiológica nos ayuda a entender cómo actúa el estímulo y cómo es procesado para que tomemos acción sobre algo. Y hay dos reacciones. Una reacción movida por el cerebelo en la cual actúa el organismo de manera automática y otra acción intelectual que tiene que ver con el procesamiento intelectual, que es donde el cerebro necesita detenerse. Así usted ante un examen de matemática avanzada ve el problema que es el estímulo visual, usted lo procesa y encuentra la solución intelectual que usted necesita plantear. Bien, perdón, pero vamos a regresar. Ok, veamos qué dice Michael Gelb. Agudo, dice, es sinónimo de inteligente y obtuso es otra palabra para tonto. Y ambas palabras se refieren a la actividad sensorial. Eh, Sin embargo, en este mundo de tráfico, cubículos, buscapersonas, concretos, teléfonos que repican, ingredientes artificiales, taladros y medios masivos de comunicación, es demasiado fácil, como diría Leonardo, mirar sin ver. Es decir, nosotros estamos sobresaturados de estímulos de la realidad cotidiana, de ruidos de fondo que provocan un fenómeno que se conoce como la
cerrazón del umbral de la percepción. Es decir, nosotros tenemos tantos sonidos que discriminar que nuestro cerebro termina discriminando todo. Tenemos tantas cosas que en las cuales concentrarnos que sí requieren nuestra atención más importante, que de pronto todo el estímulo que está a nuestro alrededor es un estímulo que pasa a ser secundario. Bien, vamos a hablar ahora de la vista. La vista como tal es el sentido principal del organismo. Sin nuestra vista, pues estaríamos realmente mutilados o totalmente anulados de conocer la realidad. Michael Gelb nos propone este cuestionario. ¿Soy sensible a las armonías y a los choques de color? En el caso de ustedes, que son artistas gráficos, obviamente que ustedes sí son sensibles a las armonías, a las desarmonías, a los color, a los layouts, al equilibrio, al balance, a todos los elementos del diseño. Y esa sensibilidad les permite a ustedes definir esto no me gusta, esto sí me funciona, esto no va a funcionar para eso, porque ya tienen una trayectoria, están en quinto año, ya tienen por lo menos el que menos tiene 5 años de estar llevando a cabo todo este contacto con la realidad estética. Ya su instrumento se ha desarrollado en los últimos 5 años. Sé de qué color tienen los ojos de todos mis amigos. Bueno, yo sé que a veces es mucho pedir, pero esto hace la diferencia del buen artista, del buen eh, practicante del diseño gráfico, del descuidado. So, ustedes tienen que fijarse, ustedes, su vista tiene que ser más aguda que la de cualquier otra profesión. Ustedes tienen que echar una mirada al entorno que tienen y descubrir si hay armonía o desarmonía en lo que están viendo, en lo que viven. También Michael Gell nos estimula a mirar hacia el horizonte lejano y al cielo por lo menos una vez al día. El, el ojo humano, el globo ocular, es un músculo y es un músculo que también experimenta los mismos problemas que tienen el resto de músculos. Por ejemplo, supongamos que el globo ocular es algo de este tamaño, ¿verdad? Supongamos que aquí estoy haciendo una representación. El globo ocular más o menos tiene una forma redondeada, pero cuando hacemos un esfuerzo de vista, aquí lo estaríamos viendo de perfil. El globo ocular pues tiende a achatarse, aquí estoy exagerando naturalmente, tiende a achatarse, en este sentido, a contraerse o a expandirse también. Este movimiento del globo ocular puede llevar al cansancio de la vista. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido cansados después de un día terrible de trabajo, donde existen una serie de requerimientos? Por ejemplo, nosotros estar todo el día metidos en una pantalla de computadora, aparte del fenómeno de la refracción, de la radiación misma de la pantalla, eso nos obliga a tener abiertos los ojos. Eso produce una resequedad en el globo ocular, a un lagrimeo constante, y eso hace que al final del día, pues nosotros estemos con los ojos cansadísimos por el esfuerzo sobrenatural que está haciendo el globo ocular. No sé si para ver de cerca o para ver de lejos cuál es el movimiento que corresponde al globo ocular. Pero lo que sí les puedo decir es que el que ustedes cambien el foco de su mirada va a permitir que el músculo de su globo ocular pueda expandirse o contraerse según sea el caso, según sea el caso. Y ese ejercicio va a permitir que su ojo se refresque.
También ustedes si hacen un ejercicio parecido a este, una de las maneras de aliviar el cansancio del ojo es que uno se frota las manos bastante y coloca esta parte de las palmas de la mano en sus ojos y hace este ejercicio así. Ay, así cuando los abre sienta cierto alivio. También esto lo suelen hacer las mujeres cuando hacen mascarillas, que se colocan un pepino en los ojos y este pepino pues les ayuda a refrescar y aumentar toda esta zona. Igualmente para los que usamos computadores, pues los oculistas siempre nos recomiendan gotas, que son lágrimas artificiales, para refrescar el globo ocular. Todas estas cosas las debemos hacer si queremos conservar nuestra vista, no en un estado óptimo, pero sí en un estado en que nos sea útil, ¿verdad? Bien, continuamos aquí. Soy muy bueno describiendo una escena en detalle. Esto es muy importante para un buen artista gráfico. Fíjense que curiosamente yo me he topado con una paradoja en los artistas visuales. El artista visual es excelente para transmitir sus ideas, sus emociones, sus sentimientos a través de la forma, del color, de la línea, de todas estas cosas, de todos los recursos visuales con los que cuenta. Pero normalmente me he dado cuenta yo que les cuesta mucho escribir. Podríamos decir que les cuesta bastante el tema, el tema de la verbalización. El buen artista visual que no solo es capaz de transmitir una idea gráfica, sino que también que es capaz de verbalizar lo que está haciendo. No digo que todo lo deba intelectualizar, no siempre se está en la capacidad de intelectualizar un proceso de creación artístico. Se puede comenzar con una idea, con un sentimiento, con una emoción y no tengo palabras para describir. El famoso dicho que dice, vale más una imagen que mil palabras, es muy cierto. Sin embargo, está demostrado que los artistas que aún después de creada la obra son capaces de visualizarla y de reelaborarla prácticamente de manera intelectual, pues esos artistas son los que logran muchísimo éxito. En el caso de Leonardo da Vinci era muy bueno para esto, tanto para captar la realidad visualmente como para reflexionar sobre ella. De hecho, un hombre enciclopédico, como lo era Da Vinci, era especialista en anatomía, ingeniero militar, ingeniero hidráulico. De estas disciplinas, Da Vinci desarrolló trabajo, analizó la realidad y de una manera tan productiva que uno se queda realmente, pues, asombrado de ver la capacidad de solucionar problemas que él tenía. Entonces, aquí ya viene una recomendación directa para manejar el genio visual que ustedes tienen. Ustedes no solamente deben crear su trabajo, sino deben ser capaces de describirlo, como los ejercicios que hicimos en el ciclo pasado y que hemos hecho en este ciclo antes del confinamiento, en que ustedes pasaban y me describían en detalle lo que veían. El hecho de estimular el cerebro para describir en detalle hace que estemos más conscientes de los recursos que tenemos. Eso lo que ayuda es a mejorar nuestro estro artístico. Bien, el otro tema que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, me gusta hacer garabatos y dibujos. En el caso de ustedes, pues esto resulta sumamente obvio.
porque ustedes necesitan dibujar, necesitan garabatear para transmitir ideas. Esas ideas que se garabatean y que se dibujan son formas de porcionar el pensamiento, son formas de distribuir el pensamiento de una manera visual gráfica para después convertirlo en ideas. O sea, no es malo estar garabateando y dibujando. Es al contrario, una cosa muy buena. Lo único que la debemos convertir en un método de creación, en un método de intelectualización. Me describen como una persona siempre atenta. Bueno, ¿cuán desierto será esto? ¿Seré yo una persona muy atenta? ¿Qué dirán los demás? ¿Alguna vez le he preguntado a alguien, mira, yo soy atento? Es decir, no entendamos atención como educación, como eh, diplomacia, no lo confundamos como reglas de cortesía. No, no me estoy refiriendo a esa atención, me estoy refiriendo a la capacidad que yo tengo de ver algo, mostrar y concentrar mi atención en algo y posteriormente ejecutar una tarea. Que una persona sea atenta se refiere al hecho de una persona que es capaz de guardar concentración sobre lo que está haciendo. Ustedes del 1 al 10, ¿cómo se clasificarían en esa capacidad de atención? ¿Verdad? Eso es lo que debemos tener claro. Soy sensible a los cambios sutiles de iluminación. En el caso de ustedes, pues es obvio. Ustedes no es lo mismo si ustedes entran a un banco, el tipo de iluminación es una iluminación uniforme. Y mientras ese banco luzca mucho más iluminado, pues para los criterios de trabajo del banco es lo mejor. Pero para un decorador profesional, esta iluminación es demasiado básica, demasiado, demasiado común. Cambio, un decorador profesional le va a venir y le va a decorar la sala de su casa y va a jugar con las luces. Le va a poner una luz indirecta de lámpara, va a iluminar tal cuadro con una luz LED que funcione como un spot, va a crear dimmers. Con esos dimmers va a poder atenuar y va a poder incrementar los lumens de un espacio y lo va a volver interesante. Luces que brotan de abajo para arriba, etcétera. Eso es importante para que las personas visualmente entrenadas se manejen cada vez mejor. Puedo hacerme una imagen de las cosas con claridad. Puedo yo ver las cosas una vez y luego después dibujarlas. Yo me imagino que ustedes han de haber hecho ese ejercicio numerosas veces, ver un objeto, observarlo bien y después dibujarlo de memoria, ¿verdad? Bien, pasemos ahora al oído. El oído, pues no vamos a entrar mucho en esto, en este tema de la descripción fisiológica. Este diagrama, pues yo se los dejo para que ustedes lo estudien por aparte. Solamente vamos a ver cómo aplicar el tema de las sensaciones y del umbral de percepción al oído. Por ejemplo, la primera pregunta que Michael Gelb dice es, me describen como alguien que escucha con atención. ¿Y qué significa escuchar con atención? Significa que yo me entere de lo que alguien está diciendo, que sea capaz de interpretar en mi mente lo que esta persona está diciendo y poder responder en consecuencia. Si alguien me está haciendo una pregunta, yo la puedo elaborar, incluirla dentro de mi marco referencial y de ahí contestarla. Soy sensible a los ruidos. Este punto es básico porque Michael Gelb es una de sus profesiones,
una de las partes en las que se ha especializado es en el método Alexander. El método Alexander es para mejorar la capacidad perceptual que tiene el individuo y que pueda hacer un mejor uso de sus cualidades como escucha. Me doy cuenta cuando alguien canta desafinado. Bueno, yo sé, no todos son músicos aquí, a lo mejor una o dos personas, lo más que pueden ser es que les encanta la música. Pero a lo mejor más de alguno de ustedes ha de haber ahí tocado alguna guitarra o tocado algún instrumento, una flauta. Es muy importante que para todo artista haga una breve exploración en las artes en las que no domina. Así yo he conocido, bueno, un grande como Federico García Lorca, era poeta, era teatrero y era músico. Y las tres áreas del arte las trabajó con un nivel extraordinario. Se volvió un director de teatro y creó guionismo para teatro. Son famosísimas sus obras teatrales como La Casa de Bernarda Alba, ¿verdad? La Zapatera Prodigiosa y sus montajes y puestas en escena que llevaban música que él mismo creaba. Era un gran amigo y gran admirador de Manuel de Falla, uno de los compositores más grandes de la generación del 27 de España. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer igual. Si nos encanta el arte, practicar no solo una parte del arte, sino que esto nos hace sensible. En el caso mío, que fui muy sensible al teatro, lo trabajé teatro 30 años de mi vida. Entonces, trabajar el teatro a mí me hizo sensible a la música, a la poesía, a la narrativa y al arte visual. Podré yo no ser pintor, no me considero pintor, pero yo estudié arquitectura, conozco perspectiva, conozco de composición visual y he trabajado más de 20 años de mi vida evaluando artes para publicidad. Entonces, esa sensibilidad me dio en el contacto respectivo con las artes. Así que nosotros no nos limitamos, no, yo solo soy diseñador gráfico y no soy más. Mientras más oportunidades tengamos de abrir nuestros sentidos hacia esas otras artes, nos va a ir mejor. Cuando canto lo hago entonado. Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero por lo menos si una persona sabe distinguir un do de un re de un mi, ya ha avanzado bastante. Regularmente escucho música clásica o jazz. ¿Por qué habla Michael Gelb de música clásica o jazz? Porque normalmente la música con ritmos sincopados, ¿y a qué nos referimos ritmos sincopados? Esos ritmos que son repetitivos y que solo son una cosa. Pum, ritmos monótonos. Ritmos de ese tipo que son ritmos monótonos que no varían, son ritmos que lo que producen es un adormecimiento sensorial. El adormecimiento sensorial hace que la persona solo actúe al nivel básico del estímulo y no interprete intelectualmente lo que está haciendo. Esto no ocurre con la música clásica ni con el jazz. La música clásica tiene una variación tonal y una variación rítmica, que por eso se le llama clásica, ¿no? Y una complejidad en su elaboración que estimula el intelecto. Lo mismo sucede con el jazz. El jazz, sin tener toda la instrumentación de una orquesta sinfónica, es producido por uno, dos, tres, cuatro o cinco músicos y producen una maravilla de composiciones sobre la base de la armonía, la desarmonía y el diálogo instrumental. Sé para qué son todos los controles de mi equipo de sonido y puedo percibir las diferencias cuando me muevo. Bueno, no es raro
que muchos de nosotros tengamos equipos de sonido complejos donde tengamos los ecualizadores. Las personas que realmente se preocupan por conocer su equipo de sonido van a conocer cuáles son los tonos graves, los bajos y las frecuencias, los megahercios, entre los cuales se desenvuelven esos controles y para qué nos sirve para captar determinadas frecuencias. Luego está el otro tema que plantea Michael Gelb. Disfruto del silencio. ¿Qué quiere decir disfrutar del silencio? Quiere decir disfrutar de la acción de apagar mis sentidos, apagar los ruidos que existen en mi vida, en mi trabajo, y quedarme en un espacio donde solo se escucha la naturaleza en su sonoridad más leve. El disfrute del silencio no significa estar callado por estar callado, sino entrar en un estado meditativo, contemplativo. Y ese estado meditativo, contemplativo, es el que permite al individuo entrar en una fase reflexiva. Cuando alguien habla, puedo sintonizarme con sus cambios sutiles en el tono, volumen y las inflexiones de su voz. Esto es muy importante para la comunicación. Una persona eh, estudiada en esto sabe captar cuando su interlocutor está molesto, aunque esté hablando en el mismo tono de voz, con solo mirar una reacción. Esas sutilezas las pueden captar los actores, las pueden captar incluso los mismos pintores. Bien, pasemos ahora al olfato. En el olfato hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, la sensorialidad olfativa que se encuentra entre el nervio olfativo y todas estas terminales nerviosas que ustedes pueden ver aquí en el esquema anatómico que les presento, hace que el sentido del olfato sea uno de los más desarrollados del ser humano. Sin embargo, la capacidad olfativa del ser humano comparada con la de los animales, pues es mínima. Las preguntas que propone Michael Gelb son las siguientes. ¿Tengo una fragancia preferida? Y a esa fragancia yo la asocio con una acción determinada. No es lo mismo un perfume de noche que un perfume sport, que un perfume de diario. Las intencionalidades de estos perfumes o de estas fragancias son realmente diferentes. Los olores afectan fuertemente a mis emociones para bien o para mal. De hecho, lo hacen. De hecho, lo hacen. Usted pregúntele a un médico forense. El médico forense aprende a convivir con el olor en la descomposición, pero aprende a detectar en el olor a la descomposición algunos mensajes sutiles sobre el tiempo que ese cadáver ha permanecido en descomposición. La experiencia después de muchísimos años de trabajo de algunos profesionales de la salud les lleva a detectar por el simple olor a descomposición más o menos cuánto tiempo lleva de fallecida una persona, ¿verdad? Eh, del mismo modo, los olores nos pueden servir para refinar nuestro sentido gourmet. Saber distinguir, por ejemplo, cómo va usted a disfrutar. Hoy voy a disfrutar un pollo al cual le voy a agregar mejorana. Sienta el olor de ese pollo y lo va a sentir distinto al olor del pollo cuando en lugar de echarle mejorana se le ha echado romero, por ejemplo, o se le ha echado curry. Huelen diferente. El olor también está conectado con las emociones. Hay olores sutiles dentro de la perfumería que hacen que la persona se relaje o que la persona se alivie. Los olores a mentol o las concentraciones básicas de mentol son olores incluso que se les llama sanadores.
¿verdad? Lo que a nosotros nos interesa en la publicidad es cómo usar los olores para influir en el estado de ánimo para la acción de la compra-venta. Si nosotros entramos a un lugar que debe oler bien y no lo hace, no vamos a comprar. Si yo llego a una carnicería y siento un olor a carne descompuesta, no voy a comprar. Pero si yo entro a una carnicería y siento el olor a carne fresca, sí me va a llamar la atención comprar. Y estoy hablando de esos olores comunes, no me he puesto ahorita a hablar de las olfativas de perfumería. Puedo juzgar con acierto la calidad de la comida o del vino por su aroma. Esto es otra cosa. Hay ciertos aromas que hacen que una comida se vuelva atractiva y otras que se vuelva repulsiva. Cuando veo flores frescas, generalmente me tomo un segundo para sentir su aroma. Es muy rico sentir, por ejemplo, el aroma del mirto, que solo una o dos veces al año lo suelta, y cuando lo suelta es un olor fortísimo que se riega a varios metros de distancia. Finalmente el gusto. Bueno, todavía no hemos llegado al tacto. Bueno, el gusto, el penúltimo. Puedo saborear la frescura de la comida fresca. Claro, una comida fresca como esta sandía que se está comiendo esta niña, la podemos sentir. Y en un momento de calor eso puede ser reconfortante para el cuerpo. Disfruto de diferentes clases de comida. Es importante, sí. El hecho de que uno no tenga suficientes recursos económicos no quiere decir que un día no nos podemos hacer un huevo de una forma y al día siguiente el mismo huevo de otra forma. Los humildes frijoles existen no menos de 15 maneras distintas que yo conozco de prepararlos, con ingredientes sencillos y baratos, accesibles para todo el mundo. Imagínense desde la sopa gourmet de frijoles con carne de cerdo, pues eso realmente sería un banquete, hasta los frijoles sencillitos que solo hemos aderezado con sal y pimienta. Experimento con sabores inusuales. Por ejemplo, un sabor inusual, eh, el mango, sazón, no todavía madurado del todo con el sabor dulce, sino que sazón. Córtelo usted, póngalo en una ensalada fresca con tomate o lechuga y me va a contar qué sabor le agrega a una ensalada. Y si eso usted lo combina con un filetito de pescado salpimentado con ajo, entonces usted tiene ahí una comida con un sabor inusual. O como hizo una vez un amigo, agarró tamarindo, creó una pasta de tamarindo, se la adobó a la carne y esa carne la asó. Esta carne yo la probé, tenía un sabor a tamarindo exquisito, exquisito y combinó muy bien, no fue una cosa ajena. Puedo distinguir el sabor de las diferentes hierbas y especias en un plato complicado. Bueno, esto solo puede suceder si usted hace el ejercicio que yo le dije en la diapositiva anterior. Usted ya distingue, por ejemplo, cuál es el olor y el sabor de la mejorana, del romero, del tomillo o del cilantro o del eneldo o de cualquier hierba aromática. ¿Soy un buen cocinero? Bueno, esto no es obligatorio para un artista, pero una persona que gusta o que quiere tener buen gusto, por eso se le llama buen gusto, ¿ah? Debería ser una persona que sea capaz de manejárselas en estos ambientes. Disfruto de la combinación de comida y vino. Este es otro de los placeres con los cuales no podemos negar. Muy bien, continuamos. Cuando como soy consciente del sabor de las cosas. Esto es algo que está muy olvidado en este mundo de prisas. Nosotros normalmente estamos vedados de disfrutar la comida. Nos dan
He oído el caso de personas que trabajan en call center que solo les dan 10 minutos para comer. En esos 10 minutos, ¿cómo va a poder uno disfrutar de un plato de comida? Evito comer porquerías, dice Michael Gell, por supuesto. La porquería o la comida mal preparada o mal hecha, aparte de que nos puede hacer daño a largo plazo, ¿verdad? Y no digo que sea solamente porquería llamarme algo mal hecho, sino que una comida que no tiene ninguna carga nutricional benéfica. Por ejemplo, si yo como hamburguesas todos los días o papas fritas, yo estoy dañando. Evito comer a toda prisa. Bueno, esto siempre también suele ser una cosa irónica en el caso de la gente que trabaja en call center. Me gusta participar en degustaciones de comida o de vinos. Para los que trabajamos en publicidad, esto ocurre con frecuencia y nos invitan a esas degustaciones. Ustedes, si llegan a trabajar en una agencia de publicidad o los que ya lo estén haciendo, aprovechen esa oportunidad cuando sea posible asistir a estos eventos. Bien, el tacto. Finalmente, el tacto. Aquí nosotros debemos tener en cuenta muchas cosas. Si ustedes llevaron la materia de escultura, pues esto va a ser un paseo de campo para ustedes. Soy consciente de la sensación táctil de las superficies que me rodean. Por ejemplo, los asientos, los sofás, los asientos de los móviles, las mesas, las paredes. Y me gusta tocar. Un buen artista tiene que refinar su sentido del tacto también. Soy sensible a la calidad de telas que uso. Yo por lo menos no soporto las sedas ni los nylons. Me cuesta mucho. Cuando a veces tengo que vestir ropa deportiva para hacer ejercicio, créanme que el nylon para mí es una tela molesta. En cambio, una tela de algodón para mí es la mejor tela. Me gusta tocar y ser tocado. Aquí tiene que ver más con la sensorial relacionada con la afectividad, el demostrar amor, la relación sexual. Esta capacidad de tocar dentro de una manera sana, dentro de una manera emotiva para demostrar afecto es muy importante. Mis amigos dicen que mis abrazos son estupendos. El abrazo implica afectividad, ¿verdad? Obviamente todo esto que yo estoy hablando del tacto no aplica para tiempos de pandemia. Sé cómo ir con mis manos. Aquí estamos hablando de un tema distinto que se llama la sinestesia, que lo veremos dentro de breves momentos. Cuando toco a alguien noto si está tenso o relajado. Estas ya son sutilezas propias de la gente que practica masaje. Yo como actor eh, tuve que aplicar masajes corporales muchas veces y detectar y automasajes en donde yo detectaba la parte anatómica que estaba produciendo tensión nerviosa. Un actor debe ser capaz de entrar relajado a escena y no entrar tenso, porque si no se le puede producir en medio de una actuación un calambre feo en la espalda o un calambre en la pierna, un calambre en brazo o en el cuello. Esos son los peligros que enfrenta un actor en escena en una obra de teatro, digamos. Bien, aquí les voy a hablar ahora del tema de la sinestesia. ¿Y qué es la sinestesia? Bueno, la sinestesia se refiere a la mezcla de sentidos. Puede ser amarillo un sonido, puede ser deprimente el tacto de unos pantalones vaqueros, puede provocarnos frío, un olor, puede algo tener un sabor puntiagudo. Sí, si nosotros logramos distinguir eso, entonces sí, nosotros vamos a ser sinestetas. El sinesteta es aquel que es capaz de percibir y sentir el sabor con otro sentido del estímulo que está captando con un sentido específico. Si ustedes se fijan, algunos músicos, hay videos famosos donde se ven a los guitarristas cómo mueven su boca cuando están tocando un solo de guitarra, saborean la música.
Ahora, ¿cómo mejorar la sinestesia? Todos somos capaces de hablar sinestéticamente. Sí, sí, todos somos capaces. Y Michael Gell nos recomienda dentro de su técnica Alexander, dice, me gusta escribir un sentido en los términos de otro. Entiendo intuitivamente qué colores son fríos y cuáles son calientes. Tengo una respuesta visceral hacia el arte. En estos tres conceptos nosotros estamos plasmando un sentido en términos de otro, los colores fríos y calientes. Cualquiera diría, ¿cómo voy a sentir calor si pongo la mano sobre un objeto, sobre una pintura roja? Pero nosotros sabemos la relación poderosa que existe en relacionar los restaurantes de comida rápida con los colores cálidos. Todo esto es parte de la experimentación publicitaria. Soy consciente del papel de la sinestesia en los pensamientos de grandes artistas y científicos. No, en el caso de Leonardo era extraordinaria la capacidad sinestésica. Poetas como Neruda hacía lo que se conoce como metáfora visionaria. La luna, hueso de marfil, duro y solitario. Ahí tienen ustedes una sinestesia poética. Puedo sentir sonidos, reflejan formas abstractas, por ejemplo. La sinestesia es algo que se practica, sobre todo muchísimo, pero muchísimo en el cine. Bien, vamos a pasar ahora, al tema del sfumato. Sfumato, según Michael Gelb, se refiere literalmente a este concepto, volverse humo. Traducido filosóficamente podríamos decir que tiene esta significación. La disposición para aceptar la ambigüedad, la paradoja y la incertidumbre. Bueno, empecemos poniéndonos un poquito wikipedistas, ¿verdad? Ambigüedad quiere decir, se refiere a la experiencia de captar la realidad de una manera confusa, en donde no podemos decir que esa realidad es de un modo A o que es de un modo B de manera tajante, sino que encontramos dentro de esa realidad un entrecruce de esas diferentes formas o aspectos del ser. La paradoja es, al contrario de la ambigüedad, la capacidad de descubrir en la realidad las antípodas de esa misma realidad. Por ejemplo, paradójico es el siguiente dicho: en casa de herrero, cuchillo de palo. Cuando se dice en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, el herrero crea cuchillos de acero, pero en lugar de que él utilice un cuchillo de acero, en su propia casa utiliza un cuchillo de palo. Eso es paradoja, ¿verdad? Se refiere también al hecho de que uno puede ser un doctor y no puede ser capaz de curarse a sí mismo. Uno puede ser un psicólogo y no puede ser capaz de pasar consulta o corregir su conducta. Esas son las paradojas. Hay paradojas que verdaderamente existen, como en el caso de estas profesiones. De hecho, los médicos tienen prohibido curarse a sí mismos. No se pueden autodiagnosticar, aunque tengan los conocimientos para hacerlo en los demás. Pero éticamente no lo pueden hacer. A eso le vamos a llamar paradoja. Y la incertidumbre, pues vamos a partir de un concepto matemático. La incertidumbre es ante la probabilidad de recurrencia de un suceso,
la probabilidad de que este suceso ocurra es muy baja. A eso se le llama incertidumbre. Es decir, no podemos decir con exactitud que este hecho que yo voy a predecir sea capaz de producirse tal cual yo lo he pensado. Eso tiene una expresión matemática que generalmente es un quebrado. Por eso, cuando se habla de la probabilidad, se refiere de una cantidad con respecto a un universo. Así yo puedo decir, la probabilidad de que yo tirando una moneda puedan salir 50% de caras y 50% de cruces en una moneda, entonces esa probabilidad es del tanto por ciento. A eso le vamos a llamar incertidumbre. Y la incertidumbre se explica mejor si la contraponemos con la certidumbre o la certeza. La certeza es la capacidad que yo tengo de saber o de predecir con bastante exactitud lo que va a ocurrir mañana, pasado mañana. O reproducir un fenómeno atípico, como es el caso ahorita de las estadísticas que están saliendo sobre el COVID y los casos que se van dando. Hay ahorita una polémica que tiene unas derivaciones sobre la base de la ciencia que se derivan políticamente y socialmente, como es cuánto tiempo debo restringir los movimientos de la población para evitar un crecimiento de los contagios, que es la parte científica, y después eso se va a traducir en una cosa política. La certidumbre, o sea, lo que me va a dar a mí la certeza de que las medidas que yo estoy tomando son ciertas, va a ser su constante cotejo con la realidad matemática diaria del número de casos expresados. Así opera la estadística. Esa es la certidumbre. Y ahora veámosla en términos filosóficos. Yo les puedo hacer esta pregunta. Los seres humanos, sin ser matemáticos, sin conocer de estética, ¿hacia dónde tendemos más? ¿A buscar la certidumbre o a buscar la incertidumbre? Quiero escuchar esa respuesta. Yo sé que muchos me van a decir hacia la certidumbre. Claro, el ser humano busca la seguridad. Seguridad en que lo que está planificando le vaya a salir tal cual lo ha proyectado. La certidumbre pues es necesaria para darnos un sentimiento de que vamos por el camino correcto. Dice Michael Gelb, a medida que despertamos los poderes de nuestra curiosidad, exploramos las profundidades de la experiencia y agudizamos nuestros sentidos, nos encontraremos cara a cara con lo desconocido. El secreto más poderoso para darle rienda suelta a nuestro potencial creativo es mantener nuestra mente abierta a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque en este mundo nada es totalmente cierto, ni nada es totalmente incierto. Fíjense bien lo que digo. En este mundo hay más incertidumbre que certidumbre. El ser humano lucha contra la incertidumbre y el caos para volverlo en un esquema ordenado. Pero nada de ese esquema ordenado garantiza de que ese ordenamiento vaya a cumplirse. Si no, vean la misma realidad por la que estamos pasando en estos momentos. Muchos estarán preocupados de qué va a ser de mí el día de mañana, qué va a ser de mí en 2 meses, en un año. Y escuchan informaciones que le hacen a uno tener temor sobre el futuro. Mayor incertidumbre. Pues con mayor razón, Michael Gell nos aconseja sentirnos cómodos dentro de la incertidumbre. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, no vamos a profundizar en esto, pero sí sepan de antemano que nosotros tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre. Hay métodos para eso, ¿verdad?
Bien, el principio del esfumato es la clave para esta apertura. La palabra esfumato puede traducirse como volverse niebla, volverse humo o sencillamente esfumarse. Cuanto más aprendía sobre todas las cosas, Leonardo da Vinci se sumía más y más en la ambigüedad, y en la medida en que ahondaba su percepción del misterio y de la oposición, su expresión de la paradoja se tornaba más profunda. Existe una relación entre incertidumbre, paradoja y ambigüedad. De hecho, la vida de Leonardo, pues los modernos historiadores hablan de que él era homosexual. Imagínense en una época donde había mucha autoritarismo religioso, donde había muchas guerras, donde cada reyesito tenía su propia porción de territorio feudal, donde no existía nada de lo que hoy conocemos como derechos humanos. ¿Cómo ha de haber sido la crisis psicológica de una persona artista con brillante trayectoria como la de Leonardo, siendo y sintiéndose él homosexual? Es obvio que habría tenido que tener una fortaleza psíquica enorme. Sin embargo, por los datos históricos que se conocen, yo puedo contrastar la figura de Leonardo da Vinci con la de Michelangelo Buonarroti. Buonarroti era, al contrario de Leonardo, una persona tremendamente intolerante ante la ambigüedad, ante la incertidumbre, y sin embargo se vio forzado a aceptarla. Históricamente mm, eh, son muy famosos los encontronazos que tuvo con el Papa Julio II por el debate que tuvo sobre la decoración de la Capilla Sixtina. Hay relatos anecdóticos en los que cuando Michelangelo se encontraba en la parte más alta en los andamios pintando eh, eh, todos esos magníficos frescos que pintó, el Papa le abría la puerta solo para ver cómo iba la obra y Leonardo venía y le tiraba un bote a la puerta para espantarlo. Perdón, Miguel Ángel, no Leonardo da Vinci, Miguel Ángel le tiraba eso. ¿Por qué? Porque Michelangelo era una persona que no toleraba lo incierto, que él buscaba la certeza, que no se sentía bien con la ambigüedad. De hecho, cuando a Michelangelo le ofrecieron el famoso contrato de hacer unas escaleras para un palacio y para una familia nobiliaria, se negó rotundamente diciendo de que él era escultor, que no era arquitecto. Y cuando le ofrecieron algunos trabajos escultóricos, él dijo, como la Pietà, van ustedes la Pietà, es una maravilla. La Pietà de Michelangelo demuestra que era un individuo con una extrema capacidad, pero cuando le ofrecían esos trabajos, él decía, yo soy escultor y aquí Pero cuando le ofrecían trabajos de pintura, él se negaba, porque él decía, soy escultor y no soy pintor, y sin embargo tuvo que hacer de todo. Entonces aquí tienen ustedes dos contrastes entre dos figuras cimeras del Renacimiento. Leonardo, al contrario de Michelangelo, era más capaz de aceptar la incertidumbre, la ambigüedad, puesto que vivió con ella, dada su naturaleza psicológica, sus preferencias personales, y la paradoja. Aprendió a convivir con ella, aprendió a convivir con las autoridades religiosas, políticas y a sobrevivir en esos ambientes. En cambio, para Michelangelo era más difícil. Eran famosos sus pleitos con la gente de poder y sin embargo, por lo único que lo respetaron fue por su talento. Entonces, ahí tienen ustedes dos modos de estar ante la realidad del esfumato, de la ambigüedad. Vean lo que dice, qué bonito lo que dice Michael Gelb aquí. La sonrisa de la Mona Lisa se encuentra en la cúspide del bien y mal, de la compasión y la crueldad, de la seducción y la inocencia, de lo efímero y lo eterno.
Ella es el equivalente occidental del símbolo chino del yin y del yang. O sea, en nuestra vida tenemos dos formas de ser, del ser y del no ser. Existimos y no existimos al mismo tiempo. Somos buenos para algo, pero somos malos para otro. Y el conflicto surge cuando estamos haciendo algo que no está dentro de nuestra esfera de influencia. Eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Bien, aquí ya Gelb nos ayuda a entrar al tema del esfumato relacionado con el usted, o sea, conmigo. ¿Cómo me voy a manejar yo con mi esfumato? ¿Eh? Ojo, vamos a asumir que el esfumato tiene que ver con la ambigüedad, con la paradoja y con volverse humo, con la incertidumbre, con estos tres conceptos: incertidumbre, ambigüedad, paradoja. A todo eso le vamos a llamar esfumato. Eso tiene una expresión material y una expresión psicológica. En el pasado, un alto nivel de tolerancia hacia la incertidumbre era una cualidad exclusiva de los grandes genios como Leonardo. A medida que el cambio se acelera, nos damos cuenta de que las ambigüedades se multiplican y la ilusión de certeza es difícil de mantener, como hemos hablado del caso de Michelangelo y Leonardo. Bueno, Michael Gell nos hace estas reflexiones. ¿Me siento cómodo en medio de la ambigüedad? ¿Estoy sintonizado con el ritmo de mi intuición? ¿Eh? ¿Puedo hacerle caso a mi intuición sin temor a equivocarme o equivocarme un poquito? ¿Acepto el cambio o me cuesta aceptar el cambio? Busco el humor en mi vida cotidiana. Soy una persona demasiado cuadrada, demasiado seria. Tengo una cierta tendencia a sacar conclusiones precipitadas. Esas conclusiones precipitadas surgen de la incapacidad mía de analizar la realidad o de tolerar la ambigüedad, la certidumbre, ¿eh? O la incerteza. Todas estas cosas nos mueven a profunda reflexión. Y nosotros, si queremos mejorar nuestra capacidad intelectual, tenemos que ser capaces de convivir con nuestros contrarios. Disfruto con los juegos de palabras, los acertijos y los rompecabezas. Eso nos ayuda al esfumato. Usualmente me doy cuenta cuando estoy ansioso. ¿Eh? Paso suficiente tiempo conmigo mismo. Suelo vivir en medio de ruidos, en un montón de ambiente que me niega mi capacidad de estar solo. Confío en mis intuiciones. Puedo tener ideas contradictorias y sin embargo sentirme cómodo. Gozo con las paradojas y soy sensible a la ironía o hipersensible a la misma. Aprecio la importancia del conflicto en la inspiración de la creatividad. En eso debemos estar claros, para eso sirve el esfumato. El esfumato puede ser el verdadero puente para la creación inolvidable. La curiosidad es equivalente a la incertidumbre. Fíjense, dentro de los métodos que estamos viendo de Leonardo, cuando estudiamos lo de la curiosidad, es una equivalencia a la incertidumbre, porque la curiosidad nos obliga a hacernos preguntas sobre las realidades que no nos son ciertas, no nos dan certidumbre o son demasiado ambiguas. Y aquí recomienda Michael Gelb, regrese a su lista de las 10 preguntas más significativas que hizo en el ¿cuáles le provocan la mayor incertidumbre o ambivalencia? Hay paradojas en el corazón mismo de estas preguntas. ¿Qué música escogería usted para acompañar su danza de la ambigüedad? Hágase amigo de la ambigüedad.
En su cuaderno enumera y describe brevemente 3 situaciones de su vida pasado o presente en las cuales reina la ambigüedad. ¿Cómo es esa sensación de ambigüedad? ¿En qué parte de su cuerpo la siente? Si la ambigüedad tuviera una forma de voz, un color, un sabor, un olor, ¿cómo sería la ambigüedad? ¿Sería un monstruo? ¿Sería un demonio? ¿Sería alguien suave? ¿Sería un ángel? ¿Cómo reacciona usted ante la ambigüedad? ¿Cómo se relacionan la ambigüedad y la ansiedad? Bien, estimados alumnos, por razones técnicas voy a hacer aquí un pequeño corte, una breve pausa antes de que pasemos a los ejemplos. Cuando haya terminado, vamos a ver todos los ejemplos eh, de comerciales que tienen que ver con estos temas de curiosidad, perdón, de ambigüedad y de sensaciones para que los evaluemos posteriormente. Por razones técnicas voy a grabar ese pedazo primero y después lo voy a sacar el otro en otro video, ¿verdad? Así que atención, voy a hacer una pausa ahorita antes de ver el otro comercial. Muy bien, veamos ahora el comercial a continuación. Perdón, era el anterior. Bien, muy bien. Ahorita vamos a continuar. ¡Cartero! ¡Para ya! Esta es una historia real sobre un joven llamado John. Un sencillo granjero, pero había algo especial en él. Un brillo en sus ojos, fuego en las entrañas, alas en sus pies. Y un día emprendió su camino. Este camino comenzó al morir su padre. Corría en 1819 y tenía solo 14 años. Era día de luto. Era una época en la que se enviaba a los chicos a los campos, a las fábricas, a las minas, tiempos difíciles. Pero el joven John era tan listo que tuvo suerte. Vendió la granja de su padre, donde había nacido y crecido. Y con el dinero abrió una tienda. Una gran responsabilidad para aquel chaval. Su propia tienda en Kilmarnock, con su nombre en la puerta. John Walker, o Johnny, como se le conoce hoy. Por aquel entonces, todas las tiendas solo ofrecían maltas de una sola destilería, que solía ser de dudosa calidad. A John eso no le convencía.
empezó a mezclar distintos tipos de malta y así podría ofrecer a sus clientes un producto de calidad e inimitable. De repente, ese arte casero se convirtió en una oportunidad de negocio y además muy rentable. Y como no hay nada como una oportunidad de negocio para dar alas al corazón de un escocés, pronto se convertiría en una industria llena de ambiciosos y entusiastas destiladores. John fue prosperando y pronto sus hijos, Robert y Alexander, se unieron al camino. Los Walker se convirtieron en el nombre más importante de una industria floreciente. Eran imparables. En una arriesgada OPA hostil a los siglos XIX, compraron la célebre destilería de Carduch hasta el último detalle, asegurándose así la provisión de un sedoso single malt. Y lo que es más importante, que ningún otro destilador pudiese apropiarse de él. La ambición del joven Alexander, maestro mezclador más conocido de Escocia, no se quedaba en eso. No, no. Convenció a los capitanes de barco de Glasgow para que hiciesen de comerciales para él y llevasen el whisky con el nombre de su padre por todo el mundo. En 1860 creó la botella cuadrada, que tenía una etiqueta con una inclinación de exactamente 24 grados. Menuda tontería, pensaréis, pero estáis equivocados. Gracias a la forma cuadrada se rompían menos botellas y entraban más. La etiqueta en diagonal permitía que las letras fuesen más grandes y juntas forman la inconfundible presencia de Johnny Walker en cualquier estante. La botella ya era un icono y poco después el delicioso líquido que contenía se demandaba y se consumía en todo el mundo. Todo un personaje, Alexander Walker, maestro del arte de la mezcla, ambicioso, fiel a sí mismo. Señor Walker, los nietos de John y Alexander II se unieron al camino. Y con ellos la marca se adentró en el siglo XX. En 1909 crearon las icónicas Red Label y Black Label y persuadieron a Tom Brown, el mejor ilustrador joven de la época, para que en una servilleta, durante una comida de trabajo, dibujase al caminante. De un plumazo, el tendero victoriano se transformó en un moderno dandy. En 1920, Johnny Walker se consumía en 120 países y siguió caminando en la publicidad a lo largo de los siguientes 50 años, incorporándose al entramado de la cultura global. Desde las tenebrosas cimas de varias guerras hasta los lujosos palacios de la aristocracia, inmortalizado por leyendas de la pantalla, celebrado por cineastas, cantantes, compositores, novelistas, codo con los grandes deportistas de la época. Ganó innumerables premios internacionales por su calidad e incluso le fue concedido el sello real de manos del rey Jorge V. Y desde entonces no han parado. John y su familia nunca se podrían haber imaginado semejante éxito. A finales del siglo XX a las conocidas Red Label y Black Label se le unieron Green Label, Gold Label y la más gloriosa de todas, Johnny Walker Blue Label. A los principios del siglo XXI, Johnny Walker no solo era la mayor marca de whisky del mundo, sino también un símbolo de progreso personal. El mantra de la marca, Keep Walking, ha sido adoptado por manifestantes a favor de la democracia y por oradores parlamentarios en todo el mundo. ¿Qué pensaría aquel tendero victoriano criado en una granja de todo esto? Le hubiera encantado. Sería un tendero victoriano criado en una granja, pero tanto él como sus sucesores demostraron tener una fogosa ambición, unida a una gran habilidad e inteligencia. 200 años más tarde, Johnny Walker sigue caminando y no muestra ningún signo de que vaya a detenerse. Bien, hemos visto el primer comercial, ahora
pasaremos a ver el segundo. ¿Verdad? Perdón. Aquí está. Muy bien, ahora pasaremos a ver nuestro tercer Hello, Freya. I'd like you to imagine you were a business, a team, a supergroup, a complex organism made of independent but interdependent personalities and skills. Observe. This is you, in a suit, business time, hands in all pies, spinning all the plates, all the time, moving at 1,000,000 miles an hour. Gotta balance those sheets, stat. This is also you, making stuff. You're more about solutions than spreadsheets, breakthroughs, not budgets. You're a logic virtuoso, a problem-solving prodigy, saving the world one pixel at a time. And this is you, without a helmet, just being creative. You don't care about things, just ideas. Concept is king. If you can think it, it can be. And you can literally think of anything. That being said, if only you in space could communicate better with you down here, making stuff. If only you in that nice suit could keep track of what this you is making. Seems like you need a place to go. A workflow watering hole. Somewhere to obliterate friction, tear down silos, and smash through bottlenecks. A collaboration sensation in really, really real time. Allowing you to see things how you want to, all at the same time. Be that the bigger picture, from way up there, or keep track of the finer details down here. That way, you keep making, you keep dreaming, and the whole team goes from process to progress. You can stop imagining now, Freya. Make, work, flow. Bien, estimados alumnos, aquí acabamos de ver tres comerciales. Vamos a comentarlos un poquitín. Y nos vamos a referir a estos comerciales eh, para plantearles cómo es la idea de los mismos. Bien, en los tres comerciales anteriores, en el primero, veíamos la historia de la marca Johnny Walker, el mejor whisky escocés, el mejor scotch, el más famoso, y que tiene una tradición de más de 200 años en el mercado. Vean la realización del comercial, donde solo a través de una larga caminata, obviamente pues ellos están próximos a cumplir los 200 años y a eso se debe la motivación del comercial. El que se haya hecho eso pues ha ayudado a la marca a que la marca adquiera ese rigor de marca de culto y de tradición, tanto en el marketing como en el ambiente de la competitividad del licor. En el segundo comercial que vimos se refería a un comercial completamente sinestésico relacionado justamente con la sensazione y todos los elementos de los cuales nosotros hemos hablado, ¿verdad? Que es el tema de mezclar sabores. En el sitio web M&S
Es un sitio web donde se presenta toda clase de recetas de comida gourmet. Y finalmente el tercer comercial siempre tiene que ver con el tema este de la ambigüedad, del esfumato, ¿verdad? Referido a un programa llamado Fabro, que es un programa para integrar diferentes plataformas de trabajo de equipos gerenciales y equipos educativos. Finalmente me voy a quedar acá con una explicación de algunos de los artes que estaba buscando yo en el sitio web de Arts of the World para la marca Butsina. Butsina es una marca de un camión de comida o varios camiones de comida especializada en comida brasileña. Butsina es un camión de comida brasileña especializada en platos gourmet. El enorme éxito de Brasil reside en el talento de sus dos propietarios, chefs de renombre internacional que decidieron crear su visión personal sobre la comida callejera. Cada uno de los anuncios muestra una receta gourmet diferente que implica jabalí, faisán y conejo, representada por estos tres diferentes animales como si fuesen camioneros. El resultado fue una genial dirección de arte con acabados dramáticos. Vean ustedes en el caso aquí, el wild boar es jabalí, así se le llama, o cerdo salvaje. Quiere decir aquí ribs with apple sauce o costillas con salsa de manzana, al estilo camionero. Veamos el siguiente arte. Vean este arte gráfico. Pheasant breast, braised insider, que son pechugas de faisán cocinada a las brasas en jugo de sidra, al estilo camionero. Y vean este arte, ¿verdad? Conejo especiado con hierbas y cuscús. El cuscús es es una especie árabe, ¿verdad? Siempre al estilo truck style. Estos artes a mí realmente me han impresionado por su realismo, no sé en qué estilo lo han hecho. Me imagino que debe ser parte Photoshop utilizando cualquiera de los programas de diseño. Bien, estimados alumnos, ha sido un placer dirigirme a ustedes en esta clase. Hemos visto ampliamente el tema de la sensación y del sfumato, ¿verdad? Y agradezco, pues, disculpen un poco las fallas técnicas, pero ya vemos que la tecnología nos abruma. El día de mañana estén pendientes que subo el otro video correspondiente al jueves 18. Bien, las recomendaciones de siempre, pues manténganse en casa, no se arriesguen innecesariamente, estudien, trabajen, tengan un método futuro y sobre todo oren, ¿verdad? Un gustazo, nos veremos mañana.